La música, igual que otras actividades artísticas, sirven de inspiración, no solamente de inspiración al científico, sino también como ayuda para estudiar el cerebro. Recientemente hemos publicado una nueva herramienta para analizar las espinas dendríticas, que son como las espinas de un rosal. Que cuando uno ve un rosal con sus espinas y le preguntas a un matemático, oye, explica esta estructura con una fórmula matemática para hacer luego una neurona, un arbolito o un rosal artificial. Entonces, para eso, ¿cómo abordas el problema? Porque en la naturaleza tú ves una estructura que parecería que tiene una distribución helicoidal, las espinas, pero no es regular, porque hay zonas que las espinas están a un lado, hay otras zonas que están vacías, y todo eso sí que tiene un patrón que se puede explicar matemáticamente o no, etcétera. Nos dimos cuenta que utilizando como herramienta exploratoria la música es súper útil, porque las imágenes que uno ve de un rosal, que en este caso hablo de rosal, pero es una dendrita de una neurona con sus espinas, cuando uno las ve, no se visualiza bien si las espinas más grandes están juntas, porque hay unas que están detrás, otras delante, entonces es tridimensional. Entonces es súper difícil primero orientarte y por dónde empezar, como si dijéramos, ¿no? Entonces nos ocurrió poner música a los datos morfométricos de las espinas. Es decir, si una espina está aquí sería do y la otra aquí re, mi, según la distribución espacial. Una espina grande, con cabeza grande, sería como una trompeta, ¡pum!, y una chiquitita sería pip, y así sucesivamente. ¿Y por qué es importante el tamaño? Pues en el caso de las espinas es que las corrientes que generan, porque es como un enchufe eléctrico, contra más grande, las corrientes sinápticas son más grandes, y más pequeñita, pues al revés. Y también la longitud de la espina está relacionada con las propiedades funcionales. Nos hace falta conocer todos esos datos para ver luego cómo funciona una neurona y luego representarla en un ordenador. Entonces, para hacer una neurona virtual, ¿cómo empezamos? Y empezamos a poner esta música, los atributos musicales, y entonces nos dimos cuenta que oíamos cosas que tú no ves a priori. Y eso nos hace falta, nos viene muy bien, porque así el matemático ya tiene una orientación. Si, por ejemplo, al principio cuando poníamos notas musicales para decir, cada vez que yo tengo una espina, que es una conexión, un enchufe, que oiga una nota musical, un piano, que pop, pop, siempre la misma, ping, ping, ping. Entonces al oírlo, la lectura de la dendrita que creamos partituras musicales, se oye pi, 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 pi. Entonces da una especie de morse y nos indica que hay una distribución que se va repitiendo, que no es homogéneo a lo largo de todo su dendrita. Entonces ya, algo que no lo ves, ya lo estás oyendo. Entonces el matemático ya dice, bueno, a ver si aquí hay una distribución que no es aleatoria, sino que así sucesivamente. Las trompetas, por ejemplo, cuando oyes como si las espinas más grandes están juntas o separadas o van alternativas, sea pim, pom, pom, pim, pom, alguna música así, pues oyes pim, pom, 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 y se oye una especie de música que se va repitiendo, lo que nos indica que hay un diseño, y ese es el diseño que estamos tratando de averiguar. El año pasado pues estaba en la granja, dando un paseo, era en otoño, y me di cuenta que los árboles de la misma especie pues tienen unos ángulos que son muy parecidos. Uno lo ve y tiene unas ramas que no hay una rama que sea para abajo, otra para arriba, o sea, hay una organización. Y entonces se me ocurrió que quizás las neuronas del cerebro, como son también como árboles de ese bosque neuronal que es nuestro cerebro, que si también tenían ángulos que se podían determinar y si estos estaban dentro de un rango, ¿no? Y observamos que hay una regla matemática también, que tiene unos ángulos precisos, lo cual me sorprendió mucho, porque indica que como las conexiones están en las dendritas, y son ángulos que varían muy poco, quiere decir que hay un determinismo sináptico, algo que me sorprendía, que nos sorprende porque siempre se piensa, o sea, no hay datos sobre eso. Entonces, la naturaleza nos inspira al neurocientífico para abordar el tema del cerebro de otro punto de vista. Y eso es el arte, la naturaleza, todo nos ayuda a pensar y a avanzar en el estudio del cerebro. Leonardo da Vinci, cuando empezó a hacer estudios sobre los árboles y quería saber cuál era la fórmula matemática que definía un árbol, de una especie en concreto, para que así el artista
siguiera esos ángulos y hiciera unos dibujos más exactos, ¿no? Pues esa idea que tenía Leonardo da Vinci se emplea luego en los años 50 por un anatomista que se llama Sol, que habla de la Sol análisis, se llama de las neuronas, que aunque él no dice que está inspirado en Leonardo da Vinci, eso ya lo dijo Leonardo da Vinci. Y entonces ahora mismo estamos utilizando unos algoritmos y unas ideas basándonos en lo que era el arte. Por eso el arte ayuda al científico en muchos aspectos para inspirarse en nuevas tecnologías, y además lo interesante de todo esto es que, por ejemplo, la música, que además de ser nuestro cerebro que la crea, nos ayuda a entenderlo mejor. Entonces, no solamente sirve como disfrute intelectual, sino también como una herramienta para estudiar mejor, o sea, para comprender más rápido o entender mejor el cerebro. Es un libro que se llama El jardín de la neurología, que es un libro que llevo muchos años trabajando en él. O sea, realmente contiene lo que el pensamiento y de todo lo que yo he estudiado a lo largo de muchos años, y hablo sobre lo bello, el arte y el cerebro, de este tipo de relación que hay entre nuestro cerebro, que crea el arte, y cómo este cerebro se inspira a través del arte. O sea, es todo también un estudio metafórico de cómo la naturaleza nos enseña a nuestro propio cerebro y cómo nosotros hablamos de la naturaleza. Entonces, aquí en este libro se habla también del origen de la materia inteligente a través del polvo de las estrellas, de dónde venimos. Nosotros tenemos unos 200.000 años de antigüedad nuestro cerebro, el Homo sapiens, 200.000 años. Sin embargo, la capacidad de abstracción, cuando empezamos a tener capacidad de abstracción y cuando surge el arte, eso ocurre muchísimo más tarde. Entonces, y sin embargo el cerebro es igual de tamaño, con el mismo número de neuronas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace que nuestro cerebro sea tan potente ahora mismo? Y es probablemente lo único que ha cambiado es el entorno intelectual. Si un niño de hace 200.000 años lo colocásemos en este momento, sería un niño como otro cualquiera, y viceversa, ¿no? Lo que nos da, lo que nos enseña, creo yo, a que nuestro cerebro, claro, cuando nacemos todos los cerebros humanos tienen unas capacidades, pero hay que desarrollarlas. Y lo que es interesante también pensar es que quizás no sepamos cuál es el límite. O sea, de hecho no sabemos cuál es el límite, porque a lo largo del tiempo la evolución biológica ha sido muy pequeña, porque nuestro cerebro es prácticamente lo mismo, pero la evolución cultural es gigantesca. Ahora las personas somos cada vez mucho más capaces bueno, aprendemos más rápido todas las cosas. Hemos inventado el lenguaje, hemos inventado la religión, hemos inventado miles de cosas, y no sabemos cuál es el límite de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es como una esponja cuando nacemos y se va reestructurando, se va conectando, y ahí es cuando empezamos a captar todo esto que el hombre ha creado durante la historia de nuestra humanidad, lo vamos metiendo en ese cerebro, ¿no? Y ahí desarrollamos nuestras capacidades dependiendo de esa estructura. Einstein no podría haber sido lo que fue hace 100.000 años, o simplemente 10.000 años, es imposible, porque no disponía del entorno, del esqueleto intelectual necesario para hacer esto, ¿no? O los pintores. Hace falta que todo esto tengas un entorno intelectual adecuado. Por eso, para un país es crítico que exista una educación, la educación es lo más importante, vamos, la cultura, porque eso es lo que va a hacer desarrollar tu cerebro, hacerlo más eficaz. Es la forma, desde que cuando somos pequeños, empezamos desde pequeños, de cómo conectamos los cables, como si dijéramos. Si yo conecto, o sea, hay miles de posibilidades. Y claro, un cerebro que tenga unas ciertas capacidades nunca va a desarrollar, va a funcionar al 100% si esto no lo conectamos de una forma más apropiada. Por eso tenemos que tener todas las mismas oportunidades para desarrollar nuestro cerebro, ¿no? Por eso la educación, la cultura es crítica para todo esto. La música
igual que otras actividades artísticas, sirven de inspiración, no solamente de inspiración al científico, sino también como ayuda para estudiar el cerebro. Recientemente hemos publicado una nueva herramienta para analizar las espinas dendríticas, que son como las espinas de un rosal, que cuando uno ve un rosal con sus espinas y le preguntas a un matemático, oye, explica esta estructura con una fórmula matemática para hacer luego una neurona, un arbolito o un rosal artificial. Entonces, para eso, ¿cómo abordas el problema? Porque en la naturaleza tú ves una estructura que parecería que tiene una distribución helicoidal, las espinas, pero no es regular, porque no se visualiza bien si las espinas más grandes están juntas, porque hay unas que están detrás, otras delante, entonces es tridimensional. Entonces es súper difícil primero orientarte y por dónde empezar, como si dijéramos, ¿no? Entonces nos ocurrió poner música a los datos morfométricos de las espinas, es decir, si una espina está aquí sería do y la otra aquí re, mi. Hay zonas que son, las espinas están a un lado, hay otras zonas que están vacías, y todo eso sí que tiene un patrón que se puede explicar matemáticamente o no, etcétera. Nos dimos cuenta que utilizando como herramienta exploratoria la música es súper útil, porque las imágenes que uno ve de un rosal, que en este caso hablo de rosal, pero es una dendrita de una neurona con sus espinas, cuando uno las ve, no se